Hola, soy Rosa Mouriño. Yo soy médico de formación y me he dedicado a la investigación científica durante mi carrera. Además de esto, he practicado la ascensión durante 8 años y es por esto que me han invitado a dar una conferencia dentro del ciclo de Se Buscan Corazones Valientes de The Bright Path. Esta invitación es para que pueda compartir con todos ustedes los resultados de una investigación que hemos venido realizando sobre el impacto que tiene la ascensión en la salud y el bienestar humano. En este sentido, hemos nosotros analizado el efecto en algunas funciones cerebrales y también hemos evaluado la expresión o los cambios en la expresión en los genes a través de la epigenética. Los invito a que vayan y participen, se registren para el día 12 de octubre a las 20 horas, hora del centro. Los espero. Hola, buenas noches a todos. Pues se llegó la fecha, hoy es el 12 de octubre de 2023. Y les quiero dar la bienvenida a todos ustedes que son corazones valientes. Mi nombre es Indrarash Ishaya y los saludo desde la Perla Tapatía, desde Guadalajara. Les doy la más cordial bienvenida a nombre de la Organización Internacional de Bright Path. Quiero comentarles que nuestro propósito es llevar esperanza al mundo y lograr que el mayor número de personas vivan felices, que experimenten paz y se liberen del estrés, del miedo y del sufrimiento, que accedan a su potencial infinito y que tengan una conciencia plena y limitada. Les quiero platicar que The Bright Path tiene presencia en más de 26 países en todo el mundo, en donde un grupo de 300 maestros calificados enseñamos un método muy simple y muy antiguo, que se adapta perfectamente bien a las necesidades de la vida moderna. Se llama la ascensión de los Ishayas. Hace más o menos 4 meses y medio, comenzamos este proyecto de conferencias quincenales, con la visión de llevar diferentes mensajes a toda la humanidad. Y quiero agradecerles porque este proyecto no sería igual y no tendría este éxito sin la ayuda de todos ustedes. Y también creemos que si le puede servir a algún familiar, algún amigo, algún compañero de trabajo, pues no duden en invitarlos. Aún tenemos 2 conferencias más antes de la gran conferencia con Maharishi Krishnananda Ishaya aquí en la ciudad de Guadalajara el 5 de noviembre próximo. Entonces, les voy a presentar a la doctora Rosa Reina Mouriño Pérez. Ella es médico cirujano, es maestra en investigación en la salud pública, es doctora en ecología marina e hizo una estancia de posgrado en el Instituto Scripps de Oceanología de la Universidad de California en San Diego. Y desde el 2003 ha sido profesora investigadora en el Departamento de Microbiología del Centro de Investigación Científica y Educación Superior en Ensenada. Y fue nombrada directora de la División de Biología Experimental y Aplicada en el 2019. Ella es una líder en el uso de la biología molecular en diferentes métodos de microscopía de fluorescencia, que básicamente estudia aspectos básicos de las células de hongos y ha sido miembro del Comité de Genética y Biología Celular, así como consejera de Biología Celular y Fisiología en la Sociedad de Micología de América. Es un miembro distinguido de la Comisión de Biología del CONACYT y tiene reconocimiento del Sistema Nacional de Investigadores de México a nivel 2. Actualmente ella estudia la maestría del ser con nosotros en The Bright Path y practica estas técnicas milenarias que es la ascensión de los Ishayas desde el 2016. Algo que me encantó de ella es que entró a la universidad a los 16 años, para que se den una idea de la persona con la que vamos a estar disfrutando esta noche.
Y sin más preámbulo, quiero darle la bienvenida a la doctora Rosa Mourinho Pérez. Bienvenida, doctora. No, muchas gracias por la amable introducción y buenas noches a todos y todas. Quiero empezar agradeciendo a los organizadores de este ciclo de conferencias de Se Buscan Corazones Valientes y también felicitarlos a los organizadores por esta iniciativa para difundir esta enseñanza que realmente vale la pena que todo mundo la conozca para que pueda decidir si le interesa o no practicarla. Voy a compartir mi pantalla. ¿Se ve ya mi presentación? Muy bien. Pues me invitaron para que el día de hoy les platique un poco acerca de un proyecto que estamos realizando ya desde hace algún tiempo sobre entender un poco cuál es el impacto de la ascensión en la salud humana y específicamente en algunos aspectos que les voy a mencionar más adelante, por lo que se ha titulado mi plática La ciencia detrás de la ascensión, evidencia de su efectividad. Como ya comentó Indraraj, yo inicié en esta práctica alrededor del 2016, ya tengo prácticamente 8 años, y como se imaginarán, una científica que está dedicada a cuestionar absolutamente todo lo que pasa a su alrededor, cuando llegué a esta práctica, curiosamente invitada por un investigador de ciencias de materiales, un físico, que trabaja en la Universidad Autónoma de México, pues me dio muchísima curiosidad de que cuando las empecé a practicar, empecé a experimentar una serie de cambios, tanto físicos como de otras índoles, y pues me vino a la mente preguntas como, bueno, ¿qué sucede en el cuerpo humano cuando nosotros podemos mantener a la mente quieta por un rato? Y una invitación que nos hacen los maestros cuando tomamos el taller de primera esfera, que así se llama la primera aproximación a esta enseñanza, sobre mantenernos inocentes y además comprometernos, pues fue algo que yo traté de llevar al pie de la letra y por otro lado, pues observar con esa curiosidad científica qué era lo que iba ocurriendo. Cuando ya llevaba un tiempo ascendiendo, pues ya me metí al Google académico, que dijéramos que es la fuente más fidedigna para conseguir artículos científicos acerca de cualquier tema, y se los recomiendo que cuando quieran buscar publicaciones serias sobre cualquier tema, pues no usen el Google normal, usen el Google académico. Y en el Google académico, curiosamente, puse las palabras claves de meditación y salud y encontré que había aproximadamente 81,600 publicaciones sobre este tema. Y cuando puse que lo que ocurría ahora, por ejemplo, para el 2023, en lo que va del año, hay 3,680 publicaciones. Y esto es exclusivamente con las palabras claves meditación y salud. Si nosotros hacemos una búsqueda más allá y ponemos, por ejemplo, meditación y cerebro, pues todavía podemos incrementar nuestro número de referencias a 42,600 más. Así que como se podrán dar cuenta, hay una avalancha de información que existe acerca de los beneficios de las prácticas meditativas con respecto a la salud humana. Pues esta curiosidad pues me llevó a platicar con maestros locales, particularmente con un maestro que se llama Kartika Ishaya, y tuvimos muchas conversaciones acerca de hacer hipótesis de qué era lo que ocurría con respecto a la ascensión, y sobre todo pensando cómo ocurrían esos cambios a nivel físico
y bueno, otros cambios a nivel espiritual, por supuesto. Y estas inquietudes fueron ampliándose cada vez más y cada vez más gente compartía estas curiosidades hipótesis que nos planteábamos desde el principio, hasta que el proyecto logró cristalizarse uniendo a 4 instituciones. La primera, la institución en la que yo trabajo, que es un centro de investigación público, que de hecho, un poco como anuncio, pues es el centro CONACYT más grande de nuestro país. Curiosamente está aquí en el norte del país. En segundo lugar, se unió a nosotros un centro médico que tiene un enfoque muy diferente a lo que es el enfoque de la medicina alopática, donde ellos utilizan una serie de métodos alternativos para atender a la salud humana. Y por supuesto, The Bright Path, que son los dueños de esta enseñanza, y máximo potencial humano, que ellos son, dijéramos, una rama de Bright Path que se dedican precisamente a propagar esta enseñanza principalmente en empresas. Entonces nos dimos a la tarea de definir exactamente qué era lo que queríamos conocer al respecto de la meditación o la ascensión, en este caso, con respecto a la salud humana. Y empezamos un estudio sobre las variables fisiológicas, la actividad cerebral y la percepción de bienestar a corto y largo plazo en sujetos que practican precisamente este tipo de técnicas meditativas enseñadas por la ascensión de los Ishayas de The Bright Path. En este estudio contemplamos, es un estudio que se está realizando actualmente, y algo que tengo que advertirles es que la información que les voy a proporcionar son resultados preliminares, pero que son representativos de lo que nosotros hemos encontrado en cada una de estas variables. Las variables que hemos estudiado son, por ejemplo, las variables sociodemográficas como edad, género, estado civil, nivel educacional, ocupación. También el nivel de bienestar, que se mide a través de un cuestionario validado por la Universidad de Oxford. El estrés, que lo medimos a través de un equipo que se llama MaxPulse, que más adelante les voy a platicar en qué consiste. Y también en hacer un perfil de secreción de cortisona a través de todo un día. Por otro lado, medimos la actividad cerebral a través del electroencefalograma cuantitativo, haciendo mapas cerebrales y también midiendo la función cognitiva. Y por otro lado, se ha medido el campo electromagnético de los participantes, la metabolómica, que no es más que ver el perfil de proteínas que son producidas en los diferentes organismos. También nos interesó estudiar el microbioma, que son las características de los microorganismos que están en el intestino, delgado y grueso. También la epigenética, que esta ciencia estudia los cambios en la expresión de los genes de acuerdo a los aspectos ambientales, y por supuesto la función cognitiva también a través de softwares que están validados para poder realizar esto. Este estudio se está realizando simultáneamente en monjes de la tradición Ishaya, que tienen más de 25 años, entre 20 y 25 años de hacer este tipo de prácticas, en un grupo que hemos denominado como Naive, que son personas que recientemente aprendieron a ascender, y por supuesto un grupo control, que ellos no se les da ningún tipo de enseñanza, y garantizamos que ninguno de los que entran dentro del grupo Naive y control pues practiquen algún otro tipo de meditación, para evitar que haya sesgos en las observaciones que nosotros realizamos.
Voy a contextualizar un poco cómo llegamos también a esto y por qué es importante que nosotros veamos qué impacto tiene en la actividad cerebral la práctica de la ascensión. En diferentes de las charlas que ya han tenido en esta serie de Se Buscan Corazones Valientes, nos han platicado que tenemos aproximadamente entre 60,000 y 120,000 pensamientos diarios, que el 90% son de repeticiones cotidianas, porque son de cuestiones del pasado, porque la mente realmente se enfoca a lo que ya sabe y conoce, y que la mayoría son negativos, repetitivos, y que además están en el pasado. Esto sumado a que normalmente nuestra mente no se encuentra donde está nuestro cuerpo. Ya nos hablaron acerca de que en el momento presente raras veces está nuestra mente porque se encuentra divagando entre el pasado y el futuro. Y justamente esta situación entre todos estos pensamientos repetitivos, negativos, y esta incoherencia entre dónde está nuestra mente y dónde está nuestro cuerpo, pues nos lleva precisamente a este círculo vicioso donde tenemos estrés, ansiedad, muchos pensamientos, y no importa en dónde iniciemos en este círculo, siempre vamos a estar dando vueltas en un sentido o en otro, porque tener muchos pensamientos nos produce estrés o nos puede producir ansiedad, y la ansiedad estrés, y el estrés ansiedad y muchos pensamientos. Y algo curioso, esta charla, no sé exactamente sobre la ascensión de los Ishayas, que he dado principalmente con mis alumnos. Un alumno de ingeniería, cuando vio mi esquema, me dijo: oiga, doctora, nada más que hay un problema en su esquema. Con esos engranes nunca va a haber movimiento. Le digo, pues precisamente eso es lo que quería mostrar, que cuando estamos enrolados en un ambiente de estrés, ansiedad y muchos pensamientos, precisamente no habrá ningún tipo de movimiento y nos mantendremos estancados. Entonces, cuando estamos estancados en todo este círculo, resulta que hay una incoherencia entre nuestros hemisferios cerebrales. Cada uno funciona de manera independiente y no hay una coordinación entre ellos. Y esto va todavía más allá, porque también tenemos un eje entre el cerebro y el corazón. Y esa incoherencia de los hemisferios también se manifiesta en una incoherencia con el corazón. Y muchos van a decir, bueno, ¿cómo? ¿Por qué? ¿Qué tiene que ver el corazón con todo esto? Pues el corazón resulta que tiene aproximadamente 40,000 neuritas. Las neuritas son conexiones entre neuronas. Imagínense, el corazón es uno de los órganos vitales que nosotros tenemos en el cuerpo, que tiene que estar altamente inervado para que pueda estar bombeando la sangre y nosotros podamos vivir. Pero no solamente tiene esa función de bomba, sino que ya se ha demostrado científicamente que tiene una función como una antena que nos permite tener una percepción de lo que ocurre fuera de nosotros, y de hecho llegar esa percepción de lo que ocurre antes de que llegue al cerebro y ser enviada del corazón hacia el cerebro. Entonces, cuando no tenemos esta coherencia entre el corazón y el cerebro, resulta que no somos capaces de interpretar muchos de los mensajes que recibimos en nuestra vida cotidiana. Pero, ¿cómo podemos nosotros entender la coherencia y la función del cerebro? Para esto, nosotros lo podemos medir a través de la actividad eléctrica que tiene el cerebro, y se mide a través de las ondas cerebrales, que son la medición de la frecuencia en hertz, que cada hertz es un ciclo por segundo, y
las diferentes frecuencias en las que se presentan las ondas cerebrales, pues tiene mucho que ver con la actividad que tiene nuestro cerebro, pero que también tiene que ver con la conciencia que tenemos de todo lo que ocurre a nuestro alrededor. Nosotros normalmente funcionamos cuando estamos despiertos en ondas beta que van de 13 a 38 Hz, que quiere decir que son de 13 a 38 ciclos por segundo, y esto representa nuestro estado normal de despierto. Es a través del cual nosotros tenemos una relación con el exterior para que podamos resolver tareas concretas o retos que nos significa simplemente estar en este mundo. En segundo lugar, tenemos las ondas alfa, que tienen una menor frecuencia, que son de 7 a 13 Hz. Y estos son los que dominan momentos de quietud y que tienen que ver con estados meditativos. De hecho, estas ondas se han considerado como el poder de la hora. Cuando nosotros estamos en ondas alfa, tenemos una clara conciencia del aquí y el ahora, que es sumamente importante, y esto produce una coordinación mental entre los hemisferios, produce calma, estamos más alerta, tenemos una integración mayor entre la mente y el cuerpo, y por supuesto, aumenta nuestra capacidad de aprendizaje porque nuestra atención está claramente en el presente. Después tenemos las ondas teta, que van de 4 a 7 Hz, que están involucradas en la ensoñación. Es como ese momento en el que estamos por quedarnos dormidos, pero no estamos completamente dormidos, y puede ocurrirnos durante el día o en la noche cuando estamos empezando a dormir. Y estas ondas aparecen y fueron descubiertas precisamente en gente que practica técnicas meditativas, y es cuando la meditación profunda aparece. Entonces, podemos sentir somnolencia y también estadios iniciales del sueño. Luego tenemos las ondas delta, que son las más lentas, de 1 a 4 Hz, y que aparecen cuando llegamos al estadio 3 y 4 del sueño, y en este momento en el que tenemos estas ondas es muy importante porque hay un proceso de sanación y regeneración de nuestras células y son fundamentales para la restauración del cuerpo. Y de hecho son las que se presentan por mayor periodo durante las horas de sueño, y precisamente son las que nos ayudan precisamente a la recuperación de la energía para el día siguiente. Y tenemos otras ondas que estas también se han descubierto en gente meditadora, y que estas están asociadas con picos de concentración y altos niveles de función cognitiva, que están asociados a altos niveles de coeficiente intelectual, pero que también están asociados a la compasión, a la memoria y a la felicidad. Estos son momentos de hipercreatividad, y que de hecho se ha especulado que muchos de los grandes creadores músicos como Mozart, Beethoven o escritores como Shakespeare seguramente estaban en este tipo de ondas cuando produjeron toda su obra magnífica que nosotros conocemos. Pero esas ondas cerebrales y estados de conciencia en realidad no están presentes todo el tiempo en nuestra vida. Cuando nosotros nacemos y hasta los 2 años, nosotros solamente tenemos ondas delta, que son las ondas de descanso. Por eso cuando vemos a un bebé, pues vemos una tranquilidad enorme y una calma tremenda, porque su cerebro está en una paz que justamente nos invade, nos irradia y nos contagia, ¿no? De los 2 a los 7 años, nuestro cerebro empieza a también tener ondas teta, y entre los 7 y 12 años, más bien hasta los 7 años empiezan las ondas alfa, y a los 12 años pues ya entramos en el torbellino de las ondas beta, que nos acompañan en nuestra vida adulta y que realmente producen todo este descontrol entre nuestros hemisferios cerebrales. Pero todas estas ondas nos son útiles porque van a estar presentes justamente en los momentos que los necesitamos. Y aquí la pregunta es, ¿podemos nosotros cambiar
nuestras ondas cerebrales intencionalmente. Y bueno, pues tengo un antecedente que les quiero platicar. Cuando a monjes budistas se les hicieron electroencefalogramas y pudieron ver que en el momento que ellos empezaban su práctica meditativa, podían inducirse a ondas gamma a voluntad. Aquí vemos en esta gráfica claramente como antes de que empezaran su práctica, principalmente vemos ondas beta, pero una vez que cierran sus ojos y empiezan su práctica, ellos empiezan con ondas de tipo gamma. Ahora, nuestra pregunta es, ¿qué pasa con la ascensión? Pues con la ascensión aquí tenemos un resumen de lo que ocurre en el cerebro cuando se les ha realizado un electroencefalograma cuantitativo, que aquí nos dice el porcentaje del tiempo en el que este sujeto estuvo en cada tipo de ondas de las que les acabo de comentar. Aquí tenemos el caso de un no meditador en el que vemos que fundamentalmente tenemos el ondas beta, ¿sí? Aunque cuando cierra los ojos podemos ver que puede tener ondas delta y ondas teta y en alguna proporción muy baja ondas alfa. Pero, ¿qué pasa con un monje que lleva 25 años? Si este puede ser un monje o monja, no lo voy a decir porque es confidencial completamente quién es esta persona. Y como pueden ver, prácticamente todo el tiempo en el que se le realiza el electroencefalograma, él tiene ondas delta, tiene ondas teta, casi nada de ondas beta y algo de ondas alfa, tanto en la región frontal como en el resto del cerebro. Y bueno, muchos de ustedes van a decir, bueno, pues un monje de 25 años que ha practicado tantas horas de ascensión, pues claro que va a tener un perfil como este en el cual su cerebro está en completo reposo. Pero les voy a mostrar los resultados de un ascendedor o un meditador amateur con poco tiempo de llevar a cabo esta práctica y como verán, el perfil es muy parecido. Aquí la diferencia es que las ondas delta están en menor proporción, pero las ondas teta están en mayor proporción, que también es un momento de descanso. Por otro lado, tenemos los mapas cerebrales de potencia absoluta y relativa, y aquí vemos qué pasa en un cerebro de un no meditador. En esta parte tenemos la región frontal y aquí la región posterior. Este piquito es la nariz de la persona, significa la nariz para que se ubiquen muy bien en el mapa del cerebro. Como podemos ver, aquí esta persona tiene una distribución, pues, realmente completamente por todos los tipos de ondas que hay en el cerebro. Cuando vemos el poder relativo, sí vemos que en las ondas delta y teta tiene mayor potencia, sin embargo, también vemos potencia en las otras. Pero, ¿qué pasa con un monje? Aquí vemos claramente cómo en un monje lo que vamos a ver es que fundamentalmente la potencia, tanto absoluta como relativa, va a estar exclusivamente en las ondas delta, que son las de descanso profundo. Ahora, si nosotros analizamos por separado las redes neuronales, vamos a ver que en un no meditador va a haber áreas de hiperactividad o de mucha actividad en la zona frontal cuando vemos la red neuronal por defecto, que de hecho cuando Shankari y Shaya nos dio su plática, pues nos explicó sobre esto, pero les recuerdo, para los que no la hayan escuchado, que esta es una red que entra cuando nosotros no estamos conectados con alguna tarea específica y que generalmente nos lleva a esos periodos de muchos pensamientos. Pero, ¿qué pasa con el meditador amateur? Como podemos ver, aquí la región frontal del cerebro entra en un estado de hipoactividad, aunque no toda esta región, y lo que ocurre en el monje es que esto también se repite.
hay una actividad de normal a hipoactividad. Y por otro lado, en cuanto a la red de regulación de emociones, vemos que en el no meditador hay zonas, aquí sería en la parte también frontal, y vemos cómo hay zonas tanto hipoactivas como hiperactivas, pero aquí, como ven, está esta incoordinación entre los dos hemisferios. Pero ¿qué pasa con ese meditador amateur? Aquí vemos que toda la región frontal entra a un estado normal, a hipoactivo, y hay una sincronización clara entre los hemisferios cerebrales, y lo mismo ocurre en el monje que tiene 25 años de practicar esta ascensión. Tenemos también el ejemplo de la red motora sensorial, que se da como si tuviéramos una diadema, justo donde pondríamos una diadema. Esa es la región del cerebro donde se encuentra esta red neuronal, y como vemos, en el caso del no meditador, pues la actividad es baja o normal, pero en el meditador amateur es prácticamente nula la actividad ahí durante la ascensión, y en el monje es también de normal a hipoactiva esta región. Entonces, como un resumen, pongo aquí los resultados del monje, que representan también los resultados del el ascendedor amateur. Y si yo les dijera en pocas palabras qué es lo que está pasando en el cerebro de esta persona, es que el cerebro está completamente apagado. El cerebro está en completo reposo y descanso durante la ascensión. Pero el monje no está dormido. El monje y el meditador o el ascendedor están despiertos, y en el momento que se le dé una indicación va a responder perfectamente a esa indicación, porque estando despierto puede estar su cerebro en un descanso absoluto. Y como les comentaba, con este tipo de ondas, además, es el momento en que nuestro cuerpo se está regenerando, se está sanando, y todas nuestras células están recibiendo todo lo que necesitan para poder tener un mejor funcionamiento. Adicionalmente a esto, medimos el efecto sobre la regulación del estrés, y aquí utilizamos este equipo que se llama el Max Pulse, que les comenté hace un rato, que analiza la variabilidad del ritmo cardíaco y que mide cambios muy pequeños o insignificantes en términos de tiempo en cuanto a la conducción del corazón, y que a través de inteligencia artificial nos permite establecer cuál es el estado del sistema cardiovascular, pero también cuál es el estado del sistema nervioso autónomo, que les recuerdo que es el que se encarga de preparar a nuestro cuerpo para enfrentar lucha o huida cuando estamos estresados, y que nos pone en respuesta al medio externo. Y también tenemos el sistema nervioso simpático, que actúa en situaciones de descanso, relajación, y que es el que conserva y restaura la energía de nuestro cuerpo. En este esquema o en esta gráfica nosotros vemos que correspondería a una persona que tiene un equilibrio aproximado entre cómo está activado el sistema nervioso simpático y el parasimpático. Pero, ¿qué ocurre en una persona normal que está estresada? Pues ocurre esto. Vamos a ver que esta gráfica se dispara en cuanto al sistema nervioso simpático y se reduce en el sistema nervioso parasimpático. Y si nosotros esto lo interpretamos como estrés físico y mental, vemos que puede percibir estrés físico normal, pero va a percibir un alto nivel de estrés mental. ¿Y qué pasa con nuestro monje? Pues aquí vemos cómo hay un predominio del sistema nervioso parasimpático en esta persona, y aunque puede experimentar estrés físico, vamos a ver que su estrés mental es prácticamente cero.
Pero volvemos a la pregunta, ¿eso pasa solamente cuando llevamos 25 años de ascender? Bueno, aquí está la respuesta. Tuvimos un grupo al que medimos antes de que tomaran una esfera y después, 8 semanas después de que tomaron la esfera. Aquí tenemos a un meditador al cual no se le enseñó absolutamente nada y como verán, tiene un predominio del sistema nervioso simpático, ¿sí? Y muy poco el descanso del sistema nervioso parasimpático. ¿Pero qué pasa después de la esfera? Pues este sujeto no le pasó nada. Siguió estresado, siguió con un predominio del sistema nervioso simpático, pero ¿qué le pasó al ascendedor nuevo, al Naid que les comentaba? Pues al principio estaba igual, o no tanto, pero casi igual que el no meditador, pero 8 semanas después, vean el cambio tan radical que hay en cuanto al predominio del sistema nervioso que está dominando las actividades en su organismo. Aquí vemos claramente que el sistema nervioso parasimpático es el que está coordinando las actividades de su organismo. Y bueno, en términos de esto, en términos del estrés físico y mental, pues vemos que el no meditador tiene alto nivel de estrés físico y normal de estrés mental, y después del seguimiento, pues tiene alto tanto el estrés físico como mental. ¿Y qué pasa con el ascendedor? Pues tiene bajo nivel estrés físico y tiene alto nivel de estrés mental, y después de 8 semanas, vean el cambio tan radical que podemos ver en este patrón, donde el estrés físico aumentó, sin embargo, puede tener un estrés mental prácticamente nulo. ¿Y qué pasa con todos estos cambios en el cerebro? Bueno, pues cuando ocurren todos estos cambios en el cerebro, hay 2 procesos que se dan, que son la neurogénesis y la neuroplasticidad. La neurogénesis es cuando se forman nuevas neuronas a partir de células totipotenciales, que son las células que pueden dar origen a cualquier tipo de célula. Pero también se da la neuroplasticidad, que es la generación de nuevas conexiones neuronales y que nos permiten tener una mejor salud mental, física y de cualquier índole. Y bueno, para que podamos entender de una manera onomatopéyica lo que les estoy diciendo, quiero hacer un ejercicio con ustedes, por lo que les pido que todos en este momento cierren sus ojos y sigan las instrucciones que les voy a dar. Vamos a empezar con atención consciente y quiero que tomen conciencia del espacio a su alrededor. Con este estado de atención, vamos a respirar un par de veces. Vamos a inhalar por la nariz y vamos a exhalar por la boca. Siente cómo al inhalar se llenan tus pulmones y expanden todo tu cuerpo. Y siente también cuando exhalas cómo se relaja y se contrae tu tórax. Disfruta ese sentimiento de detenerte un momento y de no tener nada que hacer ni a dónde ir. Advierte el peso de tu cuerpo sobre tu asiento y toma un momento para percibir todo lo que te rodea sin mirar. Advierte todos los sonidos. No trates de modificarlos, solamente obsérvalos. Observa si tienes resistencia o si empiezas a sentir calma en el espacio en el que estás. Observa cómo se siente tu cuerpo y si hay alguna parte de tu cuerpo que tiene alguna sensación física. Si sientes pesadez o si sientes ligereza. Observa si tienes alguna inquietud en tu mente. Mientras llevas la atención a tu cuerpo,
dirige tu foco hacia tu respiración. No trates de respirar de ninguna manera especial. Solo deja que tu cuerpo marque el ritmo de tu respiración. Siente el movimiento en el pecho o en los hombros o en el diafragma. Pon tu mano sobre el abdomen y percibe cómo sube y baja con tu respiración. Una y otra vez. Relaja tu mente. Van a aparecer pensamientos y tu mente va a empezar a divagar. Y solamente advierte cuando esto suceda. No hagas nada. Regresa tu atención a tu respiración. Y para que te sea más fácil concentrarte en tu respiración, vamos a contar los respiros. Cuando tu cuerpo empiece a llenarse de aire, vamos a contar 1. Cuando se vacíe, cuenta 2. Lleva la cuenta en tu mente, en silencio. 3, 4. Así hasta llegar a 10. Cuando llegues a 10, simplemente sigue observando tu respiración. No es necesario esforzarse. Tu cuerpo sabe cómo respirar. No te aferres a ningún pensamiento. Simplemente permite que vengan y vayan. Si tu mente se distrae, no te preocupes. Regresa con suavidad tu atención a tu respiración. Enfócate en el sentimiento de tu respiración subiendo y bajando. Enfócate solamente unos segundos más. Si tu mente quiere pensar, déjala pensar. Deja que haga lo que quiera hacer. Y ahora con suavidad, regresa tu atención a tu cuerpo. Vuelve a sentir el peso y el contacto de tu cuerpo sobre tu asiento. Advierte de nuevo los sonidos a tu alrededor. Y lentamente abre tus ojos. Bueno, ¿qué tal? ¿Cómo se sintieron con este pequeño ejercicio? Tenemos una pregunta, les va a llegar una encuesta para que nos contesten cómo se sintieron. Son 2 pequeñas preguntas. Por favor, contéstenlas para que veamos quiénes sintieron algún cambio. Bueno, pues aquí veo el resultado de la primera pregunta y el 100% tuvieron un cambio. Y ponemos la segunda pregunta. Que es ¿cómo te sientes? Si te sientes mejor
y el 100% de los que contestaron se sintieron mejor. Entonces, como verán, lo que acaban de experimentar en este momento es justamente el cambio de ondas beta a ondas alfa. Qué sencillo, ¿verdad? Qué fácil. Pero les tengo una noticia, con la ascensión es mucho más fácil realizarlo. Y eso es algo que, bueno, ustedes tendrán que ver si lo quieren constatar. Pero también les voy a mostrar muy gráficamente lo que acaba de pasar en su cerebro. No sé si se vea el video. ¿Sí? Bueno, pues este es su cerebro antes de que hiciéramos el ejercicio. Cada auto, cada persona, cada movimiento es un pensamiento en su cabeza. Y después del ejercicio, su cerebro quedó así. ¿Pueden ver el movimiento? Pues así, tal cual, es el resultado que nosotros podemos tener a través de las prácticas meditativas y en particular de la ascensión. Bueno, otro aspecto muy interesante que nosotros tenemos es que cuando, de hecho, hasta la gente que ya tiene tiempo ascendiendo, hace la broma de que la gente que empieza a ascender le da el síndrome de Benjamin Button. No sé si han visto esa película, que es de una persona que nace vieja y con respecto al tiempo va rejuveneciendo. Y es que el verse rejuvenecido es uno de los efectos que podemos ver en la gente que tiene estas prácticas. Pero ¿de dónde sale ese rejuvenecimiento? Bueno, pues aquí tienen una imagen de lo que es un cromosoma. Los cromosomas es donde está almacenada la información genética en todos los organismos vivos, eucariotes. Y estos cromosomas tienen unas regiones especiales que son las que están en los extremos, que son los telómeros. Estos telómeros son los que de alguna manera indican cuánto tiempo vamos a vivir. Y resulta que cada vez que una célula se divide, por situaciones que no voy a entrar a explicarles porque me llevaría mucho tiempo, pues simplemente estos telómeros se van acortando y cuando llegan a cierto tamaño, es una señal para que la célula se muera. Entonces, la longitud de los telómeros es igual al envejecimiento y, por supuesto, a la aparición de enfermedades. Pero, ¿qué pasa en la gente que medita? Esto nosotros lo estamos midiendo también en los ascendedores, aunque todavía no tenemos los resultados, pero no van a ser muy diferentes que lo que estoy mostrando en este estudio, en el cual se realizó un metaanálisis sobre la longitud de los telómeros en personas que meditaban, y aquí abarca prácticamente todas las técnicas meditativas. Un metaanálisis es un estudio de estudios, o sea, donde se junta toda la información que existe sobre este tema, se analiza toda junta y se llega a una conclusión que es más contundente. Y aquí vemos que la conclusión, con una alta confianza estadística, nos indica que los individuos que practican algún tipo de meditación tienen los telómeros más grandes. ¿Y por qué pasa eso? ¿Por qué pasa esta situación de los telómeros más grandes? Bueno, pues es muy sencillo. Hay una enzima que se llama telomerasa, que es una enzima que evita que los telómeros se acorten, pero que solamente es producida en momentos de desarrollo embriogénico de todos los seres vivos. Cuando nosotros llegamos a cierta etapa de la vida, deja de producirse esa telomerasa, que es la que ayuda a que los telómeros se mantengan saludables y en una longitud, y que eso, por supuesto, está relacionado con la longevidad. Entonces, resulta que la disminución de la telomerasa está asociada a situaciones como mala alimentación, sedentarismo, a cualquier tipo de violencia,
también a la falta de amor propio, a no sentirse amado y sobre todo a no tener un propósito en la vida. Entonces, todo lo que de alguna manera estimula la producción de la telomerasa, pues es todo lo contrario, ¿verdad? Tener una buena alimentación, actividad física, tener una actitud positiva y resiliente, vivir en gratitud, cultivar el amor propio y el cuidado personal, pero sobre todo el altruismo y el servicio. Cuando nosotros estamos viendo más hacia ayudar a los demás que viendo a nosotros mismos, hay un cambio en la expresión de nuestros genes y de hecho algo que impacta fuertemente en la producción de la telomerasa es la meditación, la contemplación, la ascensión, pero incluso cosas sencillas como simplemente las actividades que nos hacen felices también puede aumentar la producción de la telomerasa, y esto es a través de un mecanismo epigenético. ¿Qué quiere decir esto? Que no importa lo que nuestros genes digan, el estímulo externo va a hacer que un gen que ya no debe expresarse, se exprese nuevamente para darnos ese bienestar. Entonces, voy a concluir sobre todo lo que les he platicado en este momento. En algunas cosas no les voy a mostrar en toda la evidencia, pero me voy a atrever a hacer estas conclusiones porque tanto empírica como experimentalmente me ha tocado ver muchos de estos cambios. Y el primero es que uno de los efectos secundarios de la ascensión es que tenemos un estado mental y físico de serenidad y paz interior. Aumenta nuestra concentración y nuestra creatividad. Tenemos efectos fisiológicos muy concretos a través de la epigenética, potencia nuestra salud mental y física, aumenta nuestro coeficiente intelectual, desarrolla nuestra inteligencia emocional y nuestra empatía, mejora nuestra memoria, disminuye el estrés y la ansiedad y sobre todo la depresión, puede reducir la presión sanguínea, pero sobre todo aumenta la felicidad, y eso literalmente aumenta la felicidad el practicar este tipo de técnicas meditativas. Sin embargo, como diría Manu Ishaya, les puedo asegurar que lo que la ciencia no puede probar es lo mejor que pueden recibir de la ascensión. Y se los dice una escéptica científica que le gusta comprobar todo y revisar todo. Y yo les puedo decir que hay muchas cosas que he recibido de la ascensión, que no hay ningún método, ninguna técnica, ningún aparato que lo pueda medir y que tiene que ver con toda esa parte de espiritualidad y de mejoramiento de la vida a todos los niveles. Por último, voy a terminar con esta frase que dice: cuando la ciencia se encuentra con la espiritualidad, se crea un entorno para la transformación. Y es precisamente lo que queremos hacer a través de esta investigación. Estoy abierta para las preguntas que quieran hacer a partir de este momento. Muchas gracias. Muchas gracias, doctora Muriño. Vamos a ver qué preguntas tenemos en la sala. Uno por uno. A ver, aquí hay una pregunta de Sami que dice: estimada doctora Rosa, estoy seguro que tu conferencia ayudará a muchos que, como yo, a veces necesitamos evidencias científicas. Algunas personas cercanas a mí me dicen que no pueden meditar porque, déjame ver, porque ya se me movió esto. Si quieres lo leo, aquí dice, Sí, por favor. porque están demasiado estresadas y en cuanto les aparece un pensamiento de que están perdiendo el tiempo o algo similar, lo dejan de hacer, perdiéndose de los beneficios.
A mí me ha pasado también, aunque creo que con mucha ayuda, ya no tan seguido. Antiguamente los sichayas recomendaban tomar agua y caminar. Incluso, además, un gran amigo que es maestro me regaló el CBD medicinal de muy alta calidad que sí me ayudó. ¿Qué me puedes recomendar para una salud mental, emocional y física óptima? Y óptima si llego a enfrentar esos retos de meditar. Pues lo que yo les puedo comentar es que ahorita hicimos un ejercicio muy sencillo enfocado a la respiración y pues seguramente a lo mejor hubo alguien que tuvo cierta dificultad para poder seguir las instrucciones, pero la gran mayoría pudo seguir las instrucciones sin mayor problema y como vieron, las respuestas fue que todos tuvieron un cambio y todos sintieron una mejoría. Lo mismo pasa con la ascensión. A veces la mente está esperando un resultado en particular. Quiere que rápidamente se dé esta parte de tener ondas delta o beta o las que sean. Sin embargo, pues esto es una trampa de la mente, porque en realidad les aseguro, como ya lo vimos con el electroencefalograma, de que aunque ustedes sientan que están perdiendo el tiempo y que de alguna manera su mente no está calmándose, su mente se va a estar calmando. Aunque de repente lleguen pensamientos y el pensamiento sea que no está funcionando, va a haber un cambio fisiológico forzoso. De hecho, en cuanto ustedes cierran sus ojos y su atención no está en todo lo que ocurre alrededor, su mente va a empezar, su cerebro va a empezar a disminuir precisamente la frecuencia de las ondas cerebrales, inevitablemente. Pero por supuesto, dependiendo del tipo de técnicas que ustedes utilicen, van a poder llegar a ondas mucho más de descanso, mucho más profundo. Entonces, yo les sugeriría a estas personas que sigan precisamente este consejo o esta invitación que nos hacen los maestros ishayas cuando vamos a la primera esfera, mantengan la inocencia y también el compromiso, porque no, vean como lo vean, va a tener un impacto y lo único que tenemos que soltar es la expectativa de un resultado determinado. Porque de que va a haber un resultado, les aseguro que van a tener un resultado. Ahora, ¿qué les recomiendo para la salud mental y física? Pues justamente lo que venía ahí de la lista de para producir más telomerasa: coman bien, muévanse, mediten, estén en servicio, ámense profundamente y amen a todos los que los rodean y vivan en gratitud y en compasión. Esas serían las indicaciones precisas para que ustedes puedan experimentarse en una salud física y mental plena. Muchas gracias. Hay una pregunta muy buena en Facebook. Dice, ¿cómo alguien con depresión clínica puede ir haciendo este tipo de cambios cuando químicamente no tiene posibilidad de tomar este tipo de decisiones? Muy bien. La depresión puede tener diferentes orígenes. La depresión puede ser por situaciones de vida que nos llevan a tener una tristeza prolongada, o también puede ser por la falta de producción de ciertos bioquímicos del cerebro, y en ese caso no hay una solución única. Sí es recomendable que las personas que tienen una situación donde su cerebro no está produciendo los bioquímicos necesarios, pues los adquiera o los tome a través de medicamentos que ya han sido probados. Como Sami comentó, pueden tomar CBD o pueden tomar algunos otros compuestos, dependiendo del tipo de medicina en la que ustedes crean, pero simultáneamente pueden empezar a ascender. Y les aseguro que la ascensión tiene algo
muy especial, que es que todas esas ideas de limitación con la que hemos crecido y nos hemos desarrollado, automáticamente empiezan a diluirse. No quiero decirles que desaparecen completamente, aunque algunas pueden desaparecer completamente, pero ustedes van a empezar a experimentar cambios precisamente por esa disolución de esas creencias limitantes que tienen hasta ahora. Y esa disolución de creencias limitantes tiene un trasfondo físico, que es la creación de nuevas conexiones neuronales. O sea, esa disolución de los surcos está asociada a la neuroplasticidad, porque precisamente esas conexiones que hemos desarrollado, en las cuales podemos ser adictos al estrés, al drama, a los problemas, porque muchos desarrollamos ese tipo de adicciones, son también a través de las conexiones que hace nuestro cerebro, y que mientras no podamos establecer nuevas conexiones, pues vamos a seguir en esa adicción. Pero si nuestro cerebro empieza a hacer nuevas conexiones, también va a tener la oportunidad de producir esos bioquímicos que necesitamos y de también diluir todas esos surcos y creencias limitantes. Muchas gracias, doctora. La pregunta la hace Arlet. ¿Han medido científicamente el efecto de la ascensión en las familias de quienes ascienden? Bueno, en este momento los únicos grupos que estamos estudiando son monjes, nuevos ascendedores y personas que no ascienden. No hemos llegado a poder medir el impacto en las familias, pero yo les puedo compartir mi experiencia. Y en realidad, cuando una persona en una familia empieza a ascender, toda la familia empieza a voltearlo a ver y decir, ¿qué le pasó? O sea, ¿y ahora? ¿Qué le pasó? Ahora no es la misma persona que conocíamos, ¿no? Y esa parte que les decía que es un efecto secundario, que es sentirse en paz, tranquilo, de no reaccionar ante lo que ocurre por fuera, pues de alguna manera permea a todos nuestros medios, permea nuestro trabajo, permea nuestra familia, nuestros amigos, porque es un poco como una película donde creo que se llama Cuando Jack conoció a Sally. No voy a explicarles mucho de la escena porque no es propia para niños, pero ella está así fingiendo un momento de mucha felicidad en un restaurante donde están desayunando, y la señora de la mesa de al lado le dice al mesero, a mí tráigame lo que le dio a esta persona, nada más de ver la reacción que tenía. Pues así pasa. Cuando la gente empieza a ver los cambios en nosotros, la gente empieza a decir, yo quiero eso, y empieza a afectar todo nuestro entorno y empieza, ahora, no quiere decir que todos vayan a hacerlo, y también una cosa importante es que tenemos que respetar, invitar y respetar al que quiera realmente conocer esta práctica, pero es una práctica que sin duda hasta ahorita yo no he visto a una sola persona, y déjenme compartirles que como anfitriona he organizado muchísimas primeras esferas, que no tenga un impacto en su vida a corto, mediano y largo plazo. Muchas gracias, doctora. La pregunta es de Francisco. ¿Podemos llegar a tener ondas gamma a voluntad? Las que dijo de los científicos. Sí, bueno, eran monjes budistas, los que desarrollaban a voluntad este tipo de ondas. Por supuesto que sí. Cuando nosotros queremos cargar peso y vamos al gimnasio y empezamos a cargar 3 kilos, y luego 5 kilos, 10 kilos, 20 kilos, y podemos llegar a cargar 100 kilos o más de 100 kilos, ¿verdad? Para poderlo hacer, no podemos llegar el primer día a cargar 160 kilos, ¿verdad? Necesitamos empezar paulatinamente y comprometernos con la práctica.
Es exactamente lo mismo. Para que me entiendan fácilmente, la ascensión, la meditación son prácticas intelectuales. Son prácticas intelectuales que nos llevan a una sanidad de nuestro cerebro. Así como cuidamos nuestro cuerpo, tenemos que cuidar nuestra mente. Y justamente este tipo de prácticas nos llevan a la higiene y al cuidado de nuestra mente. Y para poder tener este cambio a voluntad, pues lo único que requerimos es compromiso a la práctica. Pero ya vieron que un ascendedor amateur tiene un perfil de ondas cerebrales prácticamente idéntico del monje de 25 años. O sea que tampoco tienen que esperarse los 25 años para poder experimentar precisamente este tipo de ondas cerebrales. Gracias. Otra pregunta de Oscar. ¿Dónde podemos aprender estas técnicas de las que hablas, que son más poderosas que la meditación? Pues déjenme contarles que The Bright Path es una organización internacional que Indra Raj, ¿me dices en cuántos países está? En 23 países. En 23 países diferentes. Hay cientos de maestros que se dedican precisamente a enseñar estas técnicas a través de un taller inicial que se llama el taller de la primera esfera. Hay prácticamente, en México somos muy afortunados porque tenemos muchos maestros y prácticamente en todos los estados de la República y en muchas ciudades hay maestros y ascendedores que organizan estos talleres a los que ustedes pueden asistir. Por supuesto que tienen un costo inicial, aunque es muy interesante el modelo porque ustedes pagan una vez y pueden tomar este taller de por vida. Y además de todo, estos maestros que están en servicio permanente, ustedes adquieren una póliza, como dice el maestro Kartika Ishaya, de por vida, en los cuales los ajustadores son los maestros, que ustedes pueden llamarlos y tener la asesoría permanente de los maestros 24/7, 365 días del año, simplemente por haber tomado la primera esfera. Si quieren averiguar cuándo y dónde son estos talleres, pueden entrar a la página de brightpath.com y ahí van a encontrar todos los eventos que existen sobre este tipo de prácticas meditativas para que vean en su ciudad cuándo va a haber un evento. Y si no hay maestros en su ciudad, les recomiendo escribir algún maestro que vean ahí, porque les aseguro que van a organizar, si se coordinan, van a organizar un taller en su propia ciudad. Gracias, doctora. A propósito, bueno, este mes estamos dando curso, bueno, ya pasó en San José del Cabo, en Guadalajara tuvimos curso, próximamente empezamos este fin de semana en Durango, también en Saltillo, Coahuila tenemos curso este fin de semana, y el siguiente fin de semana en la ciudad de Querétaro, también en Ciudad Juárez y en la Ciudad de México. Entonces, si requieren mayor información, con mucho gusto, les podemos pasar el calendario de los cursos que va a haber a nivel nacional y que están disponibles para todos ustedes mes a mes. Gracias. Hoy, Corral nos dice que fue una gran ponencia. Gracias por compartir esta información. ¿Funciona la ascensión es pregunta, me imagino? ¿Funciona la ascensión en personas con trastorno mental como bipolaridad, ansiedad, estrés postraumático o en personas que han tenido EBC? ¿Y cómo podría impactar a esas personas? Sí. Bueno, en algunas personas que tienen una discapacidad severa es más complejo el poder llevar a cabo, como les decía, es una actividad intelectual. Y si de alguna manera hay una afectación muy severa a los procesos intelectuales, pues va a ser difícil. Pero si de alguna manera les podría decir que fue, dice, si alguien podría pensar hace miles de años
para quién podría haber estado diseñada la ascensión, pues es precisamente para las personas que tienen estrés postraumático, depresión, ansiedad, que tienen problemas de salud mental, porque precisamente lo que les comentaba hace un rato, todo el proceso de cambios cerebrales ayudan precisamente para que físico y estructuralmente haya cambios a nivel cerebral. De hecho, en otras prácticas meditativas se han hecho mediciones, nosotros también hicimos resonancias magnéticas para ver cambios anatómicos en el cerebro y se ha visto que hay cambios anatómicos a nivel del cerebro cuando hay una práctica constante de este tipo de técnicas. Entonces, todo esto, por supuesto, va a contribuir a que los padecimientos se vean atenuados, pero por supuesto tienen que estar seguidos por un médico que les dé asesoría sobre otros aspectos para poder llevar el control de su enfermedad. Muchas gracias. Muchas gracias, doctora. Un abrazo de corazón. Gracias, gracias a todos.